Santiago capítulo 1, y vamos a leer del 19 al 27. Dice la palabra de Dios: esto lo saben mis hermanos, amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha delante del mundo. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por todo lo que hemos ya aprendido sobre la carta de Santiago. Gracias porque nos sigues instruyendo a través de ella. Y te pedimos, Señor, de una forma bien especial, que nos sostengas en este tiempo y que tu palabra siga transformando nuestros corazones y nuestras mentes. En Cristo Jesús. Amén. No sé si lo sabías, pero hasta 1965-63, las misas en la Iglesia Católica eran dadas en latín. O sea, literal, ibas a la iglesia y lo que se hablaba, lo que se predicaba era en el idioma latín. Es decir, nadie entendía nada. Y después de un concilio de la Iglesia Católica, decidieron quitar esa regla y decidieron que todas las misas en todos los países deberían ser en el idioma del país. No sé si a alguien de los que está aquí le tocó ese tiempo. A mi suegra le tocó. Pero según la historia, la gente asistía a las misas a pesar de que no entendía nada de lo que se estaba diciendo. Recuerdo que mi abuela, yo pasé mucho tiempo de mi niñez con mi abuela materna, y recuerdo que mi abuela en una de esas me llegó a contar que ella nunca entendía lo que decía el sacerdote, porque ella fue a esas iglesias en latín en aquel tiempo. Y yo le pregunté, abuela, ¿y por qué iba si no entendía? Y ella me dijo, por fe, hijo, por fe, iba por fe. Y ahora puedo comprender un poquito más, y ahora que tengo toda la historia, recordando la plática de mi abuela, me doy cuenta que ir por fe a la iglesia era el ejercicio de muchas personas que iban a la iglesia, no entendían lo que decían, pero bajo su creencia, el simple hecho de estar ahí cada domingo y realizar los ritos les da una sensación de satisfacción ante Dios. Aunque no entendían nada, ellos sentían que cumplían con Dios y por ende estaban siendo buenos cristianos. Y estoy seguro que ninguno de nosotros aceptaría ir a un lugar, no vendrías a este lugar si yo te estoy predicando, te estoy hablando en chino, porque no entenderías. Eso sería como un autoengaño, venir y no entender sería como un autoengaño. Pero estamos en un gran peligro, porque al igual que aquellas personas de hace mucho tiempo que iban a la iglesia a escuchar un mensaje en latín sin entender nada, nosotros mismos estamos en el peligro de creer que solo por ser parte de una iglesia, llámese como se llame, solo por ser parte de la actividad de una iglesia, estamos haciendo lo correcto porque cumplimos con Dios. Solo porque vengo el domingo, piso y corro y me voy, yo ya estoy cumpliendo con Dios. Y soy mejor que mi vecino que ni siquiera va a la iglesia. Soy mejor que mi vecino que nada más se asoma a la iglesia cuando es Navidad o hay algún funeral o algo importante o grave pasa. Pero si estamos viniendo y tampoco estamos entendiendo, estamos en el mismo peligro que la gente de hace mucho tiempo. Porque tampoco estamos creciendo espiritualmente, no estamos entendiendo la palabra, ya sea porque no prestamos atención o porque parte de nosotros los pastores no la estamos predicando fielmente y de manera clara. Así que de verdad, entre paréntesis, mi meta son predicar solo 35 minutos cada domingo de manera clara, porque tenemos jóvenes, adolescentes, y quiero que escuchen el mensaje y quiero que lo entiendan, pero es tarea, papás, de ustedes en casa reforzar todo lo que aprendemos acá. Yo me mantengo en los 35 y ustedes se mantienen enseñando a sus familias. ¿Les parece? ¿Sí o no? Gracias. Entonces, hasta aquí, Santiago nos ha dado una gran enseñanza para cómo enfrentar las pruebas de nuestra vida.
Comenzó diciéndonos que las pruebas producen paciencia en nosotros para dar fruto completo y pleno en el Señor. Y después nos dijo que si sentíamos falta de sabiduría, pidiéramos a Dios, quien da abundantemente a todos sin reproche, y les será dada. Después dijo, no diga a nadie que es tentado por Dios, porque Dios no puede estar tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Dios no nos va a meter el pie, como le dijimos a los niños. Dios es bueno, y Dios es bueno todo el tiempo, y Dios es bueno aún en las pruebas. Y ahora Santiago nos está diciendo que es bienaventurado aquel que obedece la palabra de Dios. Santiago va a terminar esta parte de su carta muy importante diciéndonos que tenemos que ser hacedores de la palabra para ser bienaventurados. Necesitamos obedecer la palabra para enfrentar nuestras pruebas y nuestras luchas con gozo. Y yo sé que este es un consejo que has escuchado de niño. Hay que ser obedientes, hay que ser hacedores de la palabra. No solo hay que ir, no solo hay que hacer esto, también hay que ser obedientes. Pero mira cómo lo propone Santiago. Fíjate cómo lo va a proponer Santiago. Y la enseñanza principal y el argumento de todo este sermón es la siguiente: la verdadera vida cristiana es aquella que se vive obedeciendo a Dios, fruto de recibir la palabra del evangelio con humildad. La verdadera vida cristiana es aquella que se vive obedeciendo a Dios, fruto de recibir la palabra del evangelio con humildad. Y lo primero que quiero decir de este texto es que Santiago nos manda a recibir la palabra de Dios con humildad. Y mira lo que dice: esto saben, mis amados hermanos, cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y este es un dicho de sabiduría, es una especie de refrán que está usando Santiago. Es como los refranes que nosotros usamos: camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y este dicho, ¿qué quiere decir? Tiene un significado, es que nos hace reflexionar en la importancia de ser diligentes y estar alertas para no tener consecuencias desagradables para nosotros. No es como camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, tiene un significado muy profundo, ¿no? Y lo decimos con tanta ligereza. Pero este dicho, aunque tiene una intención, o sea, tiene un significado él mismo, aplicado a ciertas circunstancias, cobra otro significado, o cobra un significado más importante, ¿ok? No solo lo aplicamos para cosas tal vez muy relajadas, como se te fue el camión, camarón que se duerme se le lleva la corriente, o no estudié para el examen y lo reprobé, camarón que se duerme se le lleva la corriente. Entonces hay muchas maneras de aplicar este dicho. De la misma manera, este dicho de sabiduría que está diciendo Santiago, pudiera haber muchas maneras de aplicarlo, porque tiene un significado en sí mismo. Nos enseña que es muy importante escuchar primero, esperar para hablar, para no equivocarnos, y esperar aún más para enojarnos, porque cuando nos enojamos no actuamos de manera congruente como hijos de Dios. ¿Eso es correcto? Hablamos rápido, nos enojamos rápido, y cuando nos enojamos ya no hay quien nos baje de nuestro enojo y estamos actuando de maneras incorrectas. Y este dicho puede ser aplicado a muchas circunstancias, y obedecerlo tal vez ayuda a que resuelvas conflictos en el trabajo. Obedecerlo posiblemente te ayuda a resolver conflictos con tu esposa, con tu familia. Cuando dices, no, mejor no digo nada, mejor me quedo callado, mejor me espero y después hablamos. Es un buen consejo de sabiduría, ¿ok? Pero tenemos que observar cómo es que Santiago lo está usando. Porque Santiago no lo está usando para algo trivial. Santiago no está diciendo, miren, aquí les quiero dar la clave de resolución de conflictos entre ustedes. No, Santiago está usando este dicho para hablar acerca de nuestra actitud ante la palabra de Dios. Sean prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irarse. Ese concepto, ese dicho, Santiago lo está aplicando a nosotros para hablar sobre la actitud que tenemos hacia la palabra de Dios. Fíjate lo que dice el 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Santiago nos está diciendo que necesitamos recibir con humildad la palabra del evangelio, y para ser obedientes a la palabra, el primer paso es recibirla con humildad. Ser prontos para escuchar la palabra, tardos para opinar y muy lentos para irarnos. La actitud de ser rápidos para hablar en lugar de ser rápidos para escuchar, lo vuelvo a repetir, cuando tenemos la actitud de ser rápidos para hablar en lugar de ser rápidos para escuchar, presume mucho orgullo y arrogancia. ¿Te ha tocado hablar con una persona que lo sabe todo, que lo conoce todo, y le estás contando? Mira, me compré esta Biblia que está bien padre porque está bien ligera. No, hombre, yo tengo una mejor, y me compré una mejor. La mía está más grande, la mía está más padre, la mía está... Y tú, ok, no está bien. No, fíjate, ayer fui a un café bien rico que está ahí por el centro, te lo recomiendo mucho. ¿Cuál? Sí, ya lo conozco. No, hombre, y otro mejor allá por San Pedro, está mejor. Y es platicar con una persona así es algo estresante, ¿cierto? Porque todo el tiempo él está buscando qué decirte, él no quiere escucharte. Nunca se interesa por lo que tú le quieres contar.
Es una persona que es orgullosa posiblemente y no quiere escucharte, solamente quiere hablar y hablar y hablar, ¿no? Bueno, Santiago nos está invitando a no ser así, pero con la palabra de Dios. No podemos ganarle a Dios en sabiduría. El Señor tiene mucho que enseñarnos a través de su palabra y tenemos que recibir esa palabra con humildad. Santiago no está apuntando a alguien que es distraído. No está apuntando a alguien que se queda dormido en la predicación. No está apuntando a alguien que bosteza durante el sermón. Santiago está apuntando a una actitud más profunda del corazón. Santiago está apuntando a que como seres humanos no valoramos la palabra del Señor y está apuntando directamente a nuestros afectos sobre la palabra. Por eso fíjate cómo comenzó el 21, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. Y aquí te tengo una noticia. La razón por la que no quieres escuchar la palabra, por la que no te interesa escuchar la palabra, no es porque el predicador sea aburrido o sea muy elocuente. No es porque te guste más esto, te guste más aquello. La razón por la que no te gusta escuchar la palabra es porque en tu corazón sigues lidiando con el pecado y hay restos de malicia y hay restos de cosas que no están bien en ti. Y por eso nos resistimos a la palabra. Hermanos adultos, ya estamos adultos, tenemos hijos, a algunos les crece barba, a otros no. Pero ¿cómo se siente cuando su papá llega y les quiere dar un consejo? ¿Verdad que nos resistimos? Todavía nos resistimos un poco porque ellos nos ven como hijos todavía y llegan, nos quieren dar un consejo y decimos, oh, no, o sea, no nos gusta que nos digan algo. La razón por la que muchas veces despreciamos la palabra de Dios no es porque no me gusta este tipo de predicador o este tipo de predicador, sino la razón que está dando Santiago es que somos orgullosos y somos tardos para hablar porque tenemos inmundicia y tenemos restos de malicia en nuestro corazón. Y Santiago dice, tienes que combatir contra esas cosas que hay en tu corazón, porque esas cosas son las que hacen que no escuches la palabra. Entonces, es cierto, Josué, ¿tú te has dormido en un sermón aburrido? Sí, lo acepto, Señor, perdóname, sí lo he hecho. Porque luego hay unos que pues sí se tardan mucho y dices, ya pita el árbitro, ¿no? Pero, si soy honesto, la razón por la que no escuchamos la palabra del Señor, porque no vivimos en ella en casa, porque no la disfrutamos, porque no la usamos para tomar decisiones, es porque en nuestro corazón hay inmundicia y hay restos de malicia. Recuerdo que cuando era adolescente, sentía que el tiempo de la predicación, muchachos, sentía que el tiempo de la predicación era un martirio. Espero que no sea un martirio para ustedes, ¿ok? Pero recuerdo que en mi adolescencia, yo buscaba salirme del culto a como del lugar cuando empezaba la predicación. ¿Quién quiere cuidar a los niños? Yo, por favor, yo los cuido, soy bien bueno. No me gusta cuidar niños y yo en la adolescencia era buenísimo cuidando niños. Cualquier cosa, necesitamos ayudas porque va a haber un convivio abajo, necesitamos muchachos que carguen mesas y bancos. Yo voy, por favor, yo me quiero perder la predicación. Y ok, en la adolescencia tenía un problema de rebeldía, no me gusta escuchar la palabra, mis afectos estaban torcidos porque no me permitía ver la palabra de Dios como la más valiosa de nuestras vidas. Pero luego hay muchos adultos hoy en día que pasa lo mismo. Están buscando cómo no escuchar la palabra del Señor. Y si tú no escuchas la palabra del Señor, que es poderosa para salvar tu alma y la de tu familia, estás desprotegiendo tu vida y la vida de tu familia ante las pruebas que van a venir. Recuerda lo que está diciendo Santiago. Santiago está hablando en el contexto de las pruebas. Si una prueba es difícil para un cristiano maduro, si una prueba es difícil para un cristiano que está en el Señor y que tú puedes tener muchos ejemplos de esto, las pruebas son difíciles para ellos. Ahora imagina cuando tú en tu vida no has cultivado una disciplina y una dedicación de escuchar la palabra, de recibir la palabra con humildad, de compartirla para tu familia. Cuando llegue la prueba va a ser complicado. Recuerdo que hace tiempo cuando estábamos en el Ministerio de Jóvenes, estábamos haciendo la palabra, Sammy y Monse se acordarán de esto, llegó un amigo de Mérida y fue a conocer la reunión, nos vino a visitar, estuvo en la reunión, llegamos y le dije, ¿qué te pareció la reunión? Y él me dijo, se me puso la piel chinita cuando dijiste que iban a empezar con la reflexión de la palabra. Y me puse la piel chinita porque todos los jóvenes sacaron libretas para apuntar. Y yo entre mí dije, pero es porque los obligo, no creas que es porque son bien espirituales. Si algo, no es legalista lo que voy a decir, pero si algo les puedo recomendar es que tengan maneras en las que están registrando lo que Dios está haciendo con sus vidas y están apuntando. A ver, hay gente que apunta porque pues les gusta apuntar todo, son ñoñis, ¿no? Y está bien, no pasa nada. Pero, de verdad, encuentra maneras en las que recuerdas lo que el Señor te está enseñando a través de la palabra.
de verdad, porque no sabes lo que la palabra está haciendo en tu vida, porque tiene la capacidad de transformar el alma, tiene la capacidad de transformar tu corazón, tus afectos. Y si mantienes una dinámica constante de estar escuchando la palabra en la predicación del domingo, pero también llevándola a tu casa y a tu familia, de verdad que el Señor va a fortalecer tu vida. Y es lo que tiene que hacer un cristiano normal, natural. No eres más que nadie por leer la palabra. Porque luego de repente decimos, es que se nos hace un chorro de Biblia. Pues deberías, campeón, ¿no? Es que aquel hermano, aquel otro hermano. Esa es la vida de un creyente, crecer en la palabra. Esa es la vida de un creyente. Porque si no, te estás engañando. Si no estás siendo como esta cultura antigua que iba a la iglesia sin saber y sin entender. Llegué, escuché, ¿qué dijo? No sé, no me acuerdo, ayer me dormí tarde, pero ya cumplí, Señor. O sea, todo bien, ¿verdad? No me van a correr mañana del trabajo, no me voy a enfermar mañana. Estamos bien tú y yo porque ya vine a la iglesia. Ahí cuéntamela por una que me chuté hace mucho, que estaba bien tardada la predicación y me aguanté. Entonces ahí vamos nivelando. Así no funcionan las cosas. No estamos entendiendo el consejo de Santiago. Santiago está diciendo: quiten los restos de inmundicia, quiten los restos de malicia para que puedan recibir la palabra de Dios con humildad. Miren, una cosa más de esta sección, y pongan mucha atención en lo que voy a decir, porque en nuestra tradición, somos bautistas, sí lo somos y nos gusta, pero normalmente nos dicta que el activismo es lo que nos identifica como personas maduras en el Señor. Es decir, si estás a cargo de un ministerio, sirves aquí, sirves allá, y todo este tipo de acciones de estar brincando para todos lados de ministerio y activismo nos hace pensar que estamos siendo personas maduras. Y de hecho nosotros hemos popularizado el término calentar banca. Todos sabemos lo que es calentar la banca, ¿verdad? Cuando vemos a una persona que nada más viene y se sienta, decimos, esa persona viene a calentar la banca porque no está sirviendo, no está haciendo algo, no se está moviendo en algo. Eso lo hemos popularizado nosotros. Pero hermanos, venir regularmente a la iglesia a escuchar la palabra no es calentar la banca. Es un acto de adoración, sentarte, ser tardo para hablar, ser pronto para oír y sentarte a escuchar la palabra del Señor. Eso es un acto de adoración. Eso no es calentar la banca. Entonces, aquí nadie calienta bancas, porque todos venimos a adorar al Señor el domingo. Y escuchar su palabra es un acto de adoración, no es calentar la banca. ¿Ok? De hecho, a mí me preocuparía que estés sirviendo y tu banca no esté calientita de tanto de que escuches la palabra del Señor. No es un tema de querer saber más tampoco, sino es un acto de humildad de sentarte y prestar atención a la palabra que salvó tu vida y que tiene la capacidad de seguir santificándote y sosteniéndote bajo cualquier circunstancia. Y luego después en el siguiente versículo, en el 22, dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque se engañan a sí mismos. Santiago en esta sección nuevamente nos invita a no ser engañados. Pero ahora no se está refiriendo a Satanás. ¿Te acuerdas que en la sección pasada que vimos de Santiago nos recordó un poquito cuando Eva engañó a Satanás? Perdón, no. Cuando hubiera sido que Eva engañara a Satanás, pero no. Satanás engañó a Eva y le hizo comer del fruto. Tenemos un recuerdo tal vez cuando Satanás intentó engañar a Jesús, pero Jesús salió libre de esa tentación. Bueno, es cierto. Satanás, el enemigo, busca engañarnos sobre quién es Dios. Busca decirnos, no es cierto. Y a veces tenemos esta idea de Satanás como algo muy místico o como alguien que se nos va a aparecer anoche, nos va a jalar las patas o algo así. Pero la idea que hay en toda la Biblia acerca de Satanás es que Satanás siembra en nosotros pensamientos de ir en contra de la verdad de Dios. ¿Ok? Eva, Dios les dijo que no coman de este fruto porque morirían. No es cierto, no morirán. Dios es un mentiroso. Y esa es la obra de Satanás en nuestras vidas. Decir que la palabra de Dios no es sublime, no es maravillosa y que no tiene el poder que dice que tiene. Esa es la obra de Satanás en medio de la iglesia. Pero en esta sección, Santiago dice que quien nos va a engañar somos nosotros mismos. Santiago dice que si eres un oidor de la palabra, pero un hacedor de la palabra, te estás engañando tú mismo. O sea, eso es peor. O sea, una cosa es que alguien te quiere engañar y una cosa es que tú te estés engañando a ti mismo, a ti misma. Sería algo muy absurdo, sería algo muy tonto, perdón la expresión, pero sería algo muy tonto. Pero aquí van algunas preguntas de diagnóstico de los últimos años como creyente. Número 1, ¿consideras que has crecido espiritualmente? ¿Que has madurado resultado de comprender mejor la palabra de Dios?
¿Te has dado cuenta que ahora puedes compartir mejor con otros la verdad de la Escritura? Papás, ¿consideras que ahora puedes sentarte con tus hijos y compartir las verdades de la palabra con seguridad? ¿Has notado que la palabra de Dios les ha dado dirección para tomar decisiones como familia en momentos difíciles? ¿La palabra los ha sostenido en circunstancias difíciles? Hermanos, las pruebas son difíciles. Y si la palabra de Dios no está haciendo no está haciendo mella en tu vida y no está dando madurez, crecimiento, fortaleza y todo esto que la palabra hace, todos los frutos que la palabra hace, posiblemente te estás engañando en ir a una iglesia. Te estás engañando porque no hay razón. O sea, no hay algo que ir a la iglesia haga que holísticamente tu cerebro cambie, entienda y piense. No, la forma en la que Dios se comunica con nosotros y la forma en la que nos hace crecer y madurar es a través de la palabra. Jesús dijo, santifícalos en tu palabra es verdad. Y la forma en la que Santiago ahora va a decir de cómo hacemos esto, cómo hacemos este engaño, es poniendo la imagen de un espejo. ¿Y para qué nos miramos en los espejos? Para ver nuestra belleza, ¿cierto? Todos somos bellos de alguna manera, ¿no? Algunos hay que ver un poquito más, pero todos lo somos. Mirarte en un espejo, te miras para arreglarte. Te miras para saber qué está mal en ti, para cambiarlo. Mira, le decía ahorita en la mañana a Kareni, no sabes lo bien que me siento, y es un pecado lo que siento posiblemente, porque cuando salgo todas las mañanas a las 9:30, 9:40 de mi casa, bañado, con mis hijos bañados para venir a la iglesia, y volteo a ver que un vecino sale a tirar la basura y sale todo fodongo, yo digo, soy una maravilla. O sea, domingo, 9:30 y ya vine arreglado. Bueno, pero la realidad es que si tú no estás yendo a la palabra como un espejo, te ves muy fodongo, espiritualmente hablando. Porque no estás entendiendo a qué vamos a la palabra. Y Santiago dice, fíjate lo que dice. Porque al que es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que ha mirado su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Es decir, es ilógico. Porque ustedes, mujeres, hombres, si vamos a un espejo y vemos que tenemos una mancha, lo que hacemos es que vamos y la limpiamos. Yo no puedo saber que tengo una mancha o que tengo una deficiencia en mi cara en cuanto a arreglo, obviamente, si no es que me veo en un espejo. Y Santiago está diciendo que tan absurdo es que vayas a un espejo y no te arregles, como es ir a la palabra, ver tus imperfecciones y no hacer nada por ello. Eso es el autoengaño. Te estás engañando a ti mismo. Pero mira lo que dice después. Mas el que mira, ¿qué? ¿Ahí lo tienen? Lo leemos juntos, 1, 2, 3. Mas el que mira. Mas el que mira atentamente en la ley de la libertad. Mira cómo Santiago es tan bueno escribiendo. Es maravillosa esta frase. En varias casas he visto, en algunos baños de casas que he visitado, cuando tengo que usar el baño, algunas casas tienen estos espejos que son redondos con lupa. ¿Sí los han visto? Que se ve tu carota así. Bueno, si tú tienes un espejo así en tu casa y me toca entrar, ten por seguro que me vi como por 30 segundos. Porque se ve bien loco, se ve todos tus poros, te ves así como bien grandote y te da curiosidad ver todo lo que está ahí, porque se ve en HD, en 4K, o sea, se ve enorme todo lo que está ahí. Santiago está diciendo que el que mira, se mira al espejo, pero mira atentamente. Miras atentamente, escuchas atentamente y dices, sí, creo que lo que está diciendo Josué es algo que tengo que mejorar en mi vida. El que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad. No siendo un oidor olvidadizo, no yéndose de aquí como diciendo, sí, qué bonito la idea, estaba bien vestida, sí, ok, vamos a lo que sigue, ¿no? El que mira atentamente la perfecta ley de la libertad, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de ella, este será bienaventurado en lo que hace. Y ustedes se acuerdan que hace algunas semanas prediqué sobre el Salmo 1. ¿Se acuerdan del Salmo 1? El Salmo 1 hace una comparación entre los injustos, entre los impíos y entre el hombre justo. Y dice que el hombre justo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera.
No así los impíos, que van a ser como paja que se lleva el viento y van a ser juzgados al final del tiempo. ¿Y sabes cuál es la única diferencia entre los impíos y los justos? Que el justo se deleitaba en la palabra, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Santiago está haciendo referencia a esta acción. El que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, este será como el varón bienaventurado, que dice el Salmo 1. Lo mejor que podemos hacer para servir no es tanta actividad, sino es mirar atentamente la ley de la libertad. ¿Sabes por qué? Porque tu familia, papá, mamá, necesita que mires atentamente la ley de la libertad para que puedas ser alguien que instruya a sus hijos y instruya a su familia en el camino del Señor. Porque como iglesia necesitamos a personas maduras en la fe, no que anduvieron en un montón de actividades, sino que miran atentamente la ley de la libertad para poder ser bendición para nuestros hijos y para nuestras familias. La manera en la que servimos a la iglesia, la mejor manera en la que servimos a la iglesia es mirando atentamente a la ley de la libertad. ¿Se acuerdan que en la iglesia que yo crecí de niño, poníamos en una parte del culto los capítulos leídos? ¿Se acuerdan? Tenías el encargo de leer la Biblia y el maestro de escuela dominical te preguntaba, ¿cuántos capítulos leíste? No, 5, no, 7. Y los iban contando y al final dijeron, toda la Biblia, toda la iglesia leyó 150 capítulos de la Biblia, ¿no? Yo recuerdo que cuando iba camino a la iglesia de mi papá, porque tomaba un buen tiempo, como una hora, yo siempre, cuando no lo había leído, y es un tip para los que quieran hacer trampa, ¿no es cierto? Pero leía el Salmo 120 al 125, están bien cortitos, y los lees de volada. Entonces cuando la maestra preguntaba, ¿cuántos leíste, José? Yo, 6 nada más. Y todos me miran así como que ahora le leyó 6. Perdón, iba a leer más, pero nada más pues 6. Y si el domingo que venía se me olvidaba, volví a leer los mismos 6, a que no se iban a dar cuenta, no preguntaban cuáles. Entonces ya volví a leer 6. Hay formas en las que puedes estar leyendo la Biblia y no tener ningún resultado. Porque por ningún lado de la Biblia hay un mandato que leas la Biblia. No lo hay, búscalo. Todos los mandatos de acercarse a la palabra están anclados a algo más, y es a meditar en ella. No es solo leerla, sino meditar en ella. Si tú eres alguien que tiene un plan de lectura para leer toda la Biblia en un año, súper bien, está bien. Pero leer la Biblia rápida te puede dar un panorama, te puede ubicar y dices, aquí está Moisés. Yo ahorita estoy leyendo Éxodo, por ejemplo, digo, sí, hermano Moisés, aquí está haciendo esto, aquí está haciendo lo otro, y tengo como un panorama amplio de lo que está pasando en la Biblia, pero no estoy meditando en ella. ¿Ok? No estoy meditando en lo que se predicó el domingo para aplicarlo a mi vida, solamente estoy leyendo la Biblia de una forma panorámica, y es bueno. Pero muchas veces hemos creído que leer la Biblia, acercarnos a la Biblia, mirar la Biblia, es como, voy a leer 5 capítulos diarios, 10 capítulos diarios, y así voy a crecer más como cristiano. De hecho, hay alguien que está diciendo que si lees tantos capítulos por día, se ha identificado que mejora esto, que mejora aquello, que mejora lo otro, y son cosas muy abstractas, muy raras. Porque la Biblia no nos manda a leerla como si fuera un reto a cumplir. Nos manda a recibirla con humildad, a verte pecador y necesitado y acercarte a ella con humildad. Pero esa es la idea de Santiago. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y no es un oidor olvidadizo, este será bienaventurado en lo que hace. Y mira lo que dice Colosenses capítulo 1, por favor ve conmigo a Colosenses capítulo 1, 3 al 12. Pon atención. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, y así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo está haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. ¿Te fijas que Pablo no les está echando porras porque, oigan, me dijeron que leyeron toda la Biblia en un año? Pablo les está diciendo, ustedes recibieron la palabra, la comprendieron, y esa palabra dio frutos. De hecho, la razón por la que eres creyente, porque pusiste tu fe en Cristo Jesús, es porque entendiste el Evangelio. Es porque alguien te predicó el Evangelio, lo comprendiste y creíste en el Evangelio.
Por eso dije al principio que la verdadera vida cristiana es aquella que se vive obedeciendo a Dios, fruto de recibir la palabra del Evangelio con humildad. Y finalmente, número 3, para vivir una vida cristiana de verdad, tenemos que vivir la verdadera religión. Y pongan mucha atención aquí lo que voy a decir, porque estoy seguro que en algún momento, en alguna publicación, en algún lado, has escuchado a alguien que dice: Jesús no es religión, Jesús es relación. ¿Han escuchado eso mucho, no? Hoy en día. ¿Y qué hacemos con Santiago? Santiago nos está hablando de la verdadera religión. Santiago nos está proponiendo algo aquí que podemos entender como la religión. Y no tengas miedo que si alguien te pregunta: ¿tú eres religioso? Tú dile: sí, soy religioso. Porque se le ha dado un mal término a esa palabra. Es que él es muy religioso. Pues se ha entendido mal, ¿no? Es cierto que hay personas muy tóxicas que son legalistas y que se les menciona como personas religiosas. No, las personas legalistas no son religiosas, son legalistas. Las personas religiosas son aquellas que están convencidas de una verdad ordenada de la palabra y fruto de esa verdad actúan y viven. Cuando alguien dice, mira lo que dice la Real Academia Española. Religión es el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el culto. ¿Estamos de acuerdo con lo que dice la Real Academia Española? Sí, eso somos. O sea, eso somos una religión. Es decir, creemos en lo que dice la palabra, creemos en las doctrinas que dice la palabra y fruto de esas doctrinas es que actuamos y vivimos. Mira, cuando alguien dice que el evangelio solamente es relación, está entendiendo algo mal y está llevando todo a un sentido emocional. Y está llevando todo a un sentido abstracto y donde no hay regla, ni hay orden, ni hay nada. Imagínate que haces buenas obras y un vecino te elogia y te dice: vecino, usted es bien bueno. Una relación diría: sí, soy bien bueno. Sí, claro. Es que yo voy a la iglesia y el Señor está conmigo y soy bien bueno y no, hombre, deberías ir a mi iglesia y todos somos bien buenos. Porque no creemos en la religión, creemos en la relación. Y eso es lo que nos hace buenos. Pero si un vecino tuyo te dice: vecino, gracias por ayudarme, usted es bien buen vecino. Alguien que tiene religión diría: vecino, no, vecino, yo soy pecador igual que usted. Yo también la riego, también me equivoco. Pero sabe que un día Cristo me salvó, me llamó a salvación, me transformó. Y fruto de esa salvación, ahora tengo una vida diferente y busco vivir en ella. No siempre lo hago bien, hay veces que me equivoco. Pero ahora creo en la palabra de verdad. Ahora miro atentamente la palabra de verdad, que es mi salvación y mi vida. Eso es religión. ¿Te das cuenta que es completamente diferente? Religión. Santiago está diciendo: la verdadera religión es aquella que es congruente con lo que se cree y con lo que se vive. Josué, pero hay mucha gente incongruente. Sí la hay. Pero el término usado en la Biblia de religión es una persona que tiene un conjunto de creencias sólidas, que no anda libre por la vida diciendo: hoy soy esto y mañana soy aquello, y que fruto de eso actúa en base a esos principios. La virtud que menciona Santiago va en dos direcciones. Fíjate lo que dicen los versículos finales. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, es decir, si alguien se cree religioso, pero no es pronto para escuchar, sino que siempre está hablando, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Es decir, si lo que tú llamas religión no está haciendo que crezcas espiritualmente, no está haciendo que comprendas mejor la palabra y no es el resultado de la palabra de Dios en tu vida, estás engañando a tu propio corazón. Punto. Es lo que está diciendo Santiago. Después dice Santiago: la religión pura y sin mancha es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago está usando este principio de sabiduría también para decir dos cosas. La religión verdadera es aquella que se guarda en santidad y aquella que ve por los necesitados. Ojo, pero todo esto como el resultado de la palabra de Dios en nuestras vidas. Yo recuerdo que cuando hacíamos brigadas médicas cuando estaba joven, tal vez Gaby se acuerda de eso, Gaby también fue joven, y cuando hacíamos brigadas médicas,
venían jóvenes o personas que nunca venían en todo el año. O sea, nunca, y no las quiero juzgar, obviamente, ¿verdad? Pero a mí me intrigaba por qué vienen. Porque nos venían a ayudar, y qué bueno que venían, porque era un chorro de trabajo y nos ayudaban un chorro, nos echaban la mano. Pero después de las brigadas no las volveríamos a ver. Es decir, la razón por la que tú puedes hacer buenas obras para los más necesitados en la religión es fruto del resultado de la obra de la palabra de Dios en tu vida. Oye, José, pero hay muchos que van a la iglesia y nunca hacen nada. Sí, están mal también. No los estoy justificando. Santiago está diciendo que la verdadera religión es aquella que mira atentamente la palabra de verdad y fruto de eso actúa en santidad y en amor y en cuidado al prójimo. Jesús dijo: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Servir y ayudar a otros es el resultado de escuchar la palabra en humildad, ser obedientes a ella. De otra manera, tus acciones solamente son moralistas, solamente te hace sentir bien ayudar a otros. Nosotros tenemos un propósito, una intención de ayudar a los demás, que puedan conocer a nuestro Padre. Entonces, vuelvo a leer Santiago y termino. Hermanos, esto lo saben, mis amados hermanos, que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañen a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente en la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será aventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, porque la verdadera vida cristiana es aquella que se vive obedeciendo a Dios, fruto de recibir la palabra del Evangelio en humildad. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que estás enseñándonos a través de Santiago. Gracias porque estoy seguro que a través de esta carta tú estás formando en nosotros paciencia, definitivamente. Estás formando en nosotros humildad para escuchar tu palabra. Estás formando en nosotros un nuevo criterio para conocerte más. Y Señor, ruego de una forma bien particular que tu palabra esté restaurando familias, esté restaurando matrimonios, esté bendiciendo la vida de nuestros hijos, que esté ayudándonos a lidiar con situaciones personales en casa, y que la palabra tuya, Señor, aplicada y obedecida, sea eficaz para ayudarnos a vivir en una bienaventuranza, ayudarnos a vivir con gozo en medio de las tribulaciones y las pruebas. Bendice a tu iglesia y gracias por ese tiempo en el que podemos separarlo para bendecir tu nombre y para adorarte. En Cristo Jesús. Amén.